¿Será que en algún momento los podré conocer personalmente en este semestre? Ay, yo no sé, ya ves que en en Europa ya han vuelto a cerrar lugares y el rebrote está terrible y bueno, en esta ciudad mucha gente tiene que salir obligatoriamente porque si no, imagínate, no sobreviven. No sé si hay gente que se cuide o no se cuide. Yo las poquitas veces que he salido veo mucha gente con cubreboca, pero realmente no me he ido muy lejos de por aquí cerca, entonces en el centro, por ejemplo, no tengo idea cómo esté la gente, si se está cuidando. Sí, ¿y tú sales mucho? Ah, no, no se cuidan, doctora. Yo que estuve de tomadora de muestras, se quitan la Ya. careta y andan así. Ay, yo pensaba que estabas de tomadora de tequila. No, me metí a trabajar ahí a Salud Digna y me ponían a hacer toma de muestras nasofaringio y faringio y ahí se quitan las máscaras cuando ya no hay pacientes, andan como si nada. Ese es el problema. Mira, en Estados Unidos, como hay un rebrote enorme, porque hay mucha gente que incluso dice que el cubreboca, los seguidores de Trump sobre todo, que el cubreboca no sirve, que al contrario te ayuda a que te infectes y bueno. Pero ahí pasaban cosas raras porque luego las compañeras se contagiaban y en su prueba esa de PCR salían positivas y luego salían negativas como que era contaminación de la muestra, no sé qué hacían. No, ese es el problema de los falsos positivos también y también de los falsos negativos, porque esas pruebas pues tienen sus problemas. Bueno, gracias chicos, vamos a empezar porque ya son y 33 y no nos va a dar tiempo ver todo lo que queremos ver. Bueno, llegaremos hasta donde podamos. Yo tengo hoy clase con la licenciatura a las 10, así que, bueno, aunque yo tengo que dejarlos a las 10 porque tienen clase con el siguiente profesor. ¿Ok? Bueno. Ok, empezamos a ver ayer en la organización y las características de los genomas. A ver si yo les pregunto, y quiero que el que me vaya a responder no se demore tanto, si no, no nos da tiempo. Una diferencia fundamental entre los genomas procariontes y los eucariontes. La densidad génica es mayor Ah, en las eucariontes que en las eucariontes. sí, está muy bien. ¿Quién está hablando? Stephanie. Ah, Stephanie, muy bien. Dime, esa es una diferencia importante. Pues otra también sería el cromosoma, que en eucariontes son varios y en procariontes es uno, y la forma pues son lineales. Bueno, acuérdate que típicamente es uno, Secundarios. pero vimos casos de procariontes que tienen más de uno, ¿ok? Por ejemplo, en cuanto al origen de replicación, ¿qué diferencia hay entre procariontes y eucariontes? En procariontes solo hay uno y en eucariontes son varios. Ok, está bien, muy bien, Norma. ¿Y dónde se localiza? En el citocoro. ¿Quién dijo? Yo, Mariana. Digo, en Ariana, el centrómero, perdón. ¿en el qué? ¿Sí es en el centrómero? En el A ver, ¿el cromosoma se localiza en el centrómero? Ah, no, 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 no. Perdón. nuclear. ¿Dónde se localiza el genoma? ¿En procariontes y en eucariontes? En En el procariontes, en el nucleoide. Exacto, ¿ok? Eh, y hablando de centrómero, ¿qué cosa es el centrómero, Norma?
¿Quién me responde qué es el centrómero? Ya para aclararle bien a Norma qué es el centrómero. Es la parte interna del cromosoma que va a dar lugar al cinetocoro y que va a separar al cromosoma en dos cromátidas hermanas. Bueno, en general está bien, fue Stephanie, ¿verdad? Pero recuérdense que el centrómero es una región del DNA que normalmente no codifica para proteínas ni nada, y que se va a unir a un complejo que es el cinetocoro, se une al cinetocoro, no da lugar al cinetocoro, ¿ok? Y va a interaccionar con los microtúbulos que vienen del centro de organización de microtúbulos, que es el centrosoma, y eso es lo que va a participar cuando se separan los cromosomas durante la segregación de los cromosomas en la mitosis, ¿ok? Entonces, está bien que ya estén leyendo. Yo creo que es muy importante que sí que ustedes vayan leyendo con tiempo. Bueno, también vimos muchas otras diferencias, ¿ok? A ver, ¿cuáles son 3 elementos del DNA que son importantes y que son únicos en el cromosoma eucarionte? Una podría ser las histonas, porque en las no, pero acuérdate, a ver, las histonas no están, las histonas interaccionan con el DNA, pero no es una región del DNA, ¿ok? Las histonas son proteínas. Entonces, yo estoy preguntando 3 regiones ayer que vimos en el DNA que son importantes, son únicas. ¿Cuáles vimos? Los intrones, No. A ver, los intrones sí son característicos de los eucariontes y todo lo demás. Recuérdense, vimos el centrómero, los telómeros y el origen de replicación. ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Cuántos orígenes tienen típicamente una bacteria? Solo uno. Solo un origen. Entonces, vamos a continuar donde nos quedamos ayer. Ayer nos habíamos quedado viendo las características de los telómeros y habíamos visto que los telómeros tienen una región de simple cadena donde van a interaccionar proteínas con secuencias específicas repetidos que hay ahí en el telómero para proteger a los extremos del DNA y que la célula pueda diferenciar entre los telómeros y los restos o fragmentos de DNA que queden lineales por problemas en degradación, etcétera, ¿ok? Y que también le va a proveer el telómero una manera diferente o más bien, una maquinaria diferente de replicación, donde va a participar una enzima que se llama telomerasa. Es decir, ya en los telómeros, la DNA polimerasa, que es la enzima que va a replicar el DNA, en ese momento no puede seguir actuando y después vamos a ver por qué. Y va a entrar otra enzima que es la telomerasa. Ahora, es importante que veamos desde el punto de vista del material genético qué pasa con él durante el ciclo celular. Entonces, recordando un poquito el ciclo celular, porque ustedes esto ya lo vieron en biología celular, ustedes recuerden que hay una fase muy larga que es la interfase y una fase de mitosis que es cuando ocurre la separación o la segregación de los cromosomas. Aquí, de manera muy esquemática, estamos viendo, ¿ok? Durante en la interfase hay una fase G1, una fase G2, la fase S, y después de la fase G2 entra la célula en mitosis. ¿Ok? En la fase G1 ustedes recuerdan que son fases preparatorias y la G2 también. En G1 se está preparando
la célula y se está organizando o más bien desorganizando. A lo que voy es descompactando ese DNA que vimos que estaba compactado muchas veces dentro del núcleo, ¿ok? Y esa compactación vimos que era por interacción, sobre todo con proteínas histonas, ¿ok? Aunque también mencionamos ayer que el DNA también interacciona con proteínas no histonas, que son aquellas proteínas que están interaccionando con el DNA principalmente para los eventos de regulación. Entonces, aquí hay dos puntos de control, ¿no? G1, aquí en G1 empieza a prepararse la célula para la división celular, se comienzan a pues a expresar genes que son, cuyas proteínas participan en la división celular y también en la replicación que viene en la fase S. Si ustedes ven aquí de manera esquemática, en la fase G1 están los cromosomas, aquí nada más que estamos poniendo 1 o 2, ¿ok? No están compactados y en la fase S ocurre la duplicación del DNA, la replicación, cualquiera de esos dos términos que use, ustedes tienen que saber que es cuando cada cadena está sirviendo de molde para que se copie su cadena complementaria, ¿ok? Por lo tanto, de un cromosoma que tiene dos cadenas de DNA, aquí estamos viendo ya cómo en estas burbujitas que ven aquí, cada una de esas burbujas corresponderá a un origen de replicación, ¿ok? Y ya después, más adelante, en la próxima unidad, vamos a ver cómo se forma esa burbuja de replicación, cómo se ensambla la maquinaria de replicación y cómo se copia. Y una vez que termina la fase S, aquí ya tenemos, por ejemplo, de estas dos, de este azul, que son dos cadenas de DNA, estamos viendo cómo se están copiando las cadenas hijas, que son las rojas. Y aquí ya en la fase G2, cada molécula de DNA tiene su copia, es decir, estos son, recuérdense, aquí en estas dos serían las cromátidas hermanas, estos son cromosomas hermanos que van a condensarse, así como está, podríamos decir que están relajados. Viene una fase de condensación, de empaquetamiento para la segregación. Ok. ¿Cuántos cromosomas hay aquí? Dos. ¿Cuántos cromosomas ustedes ven ahí? Dos. Ok, esa es una de las confusiones que siempre tienen. Si ustedes ven, ustedes ven uno azul y uno rojo, pero están todavía unidos, que después van a separarse, ¿ok? Ahí tendríamos los cromosomas hermanos que vienen a partir de las mismas moléculas de DNA. Sin embargo, cuando veamos meiosis ahorita, vamos a ver que realmente aquí son 4. ¿Estamos claros? Porque cada cromosoma, acuérdense, es una doble cadena de DNA. Bueno, aquí son 2, sí. Ahorita ya los estoy confundiendo. Aquí son 2. Después ahorita yo les voy a enseñar algunas veces que se confunden porque el cromosoma en la fase de mitosis, ¿ok? Lo van a ver así compactado y realmente cuando ustedes ven esa crucecita, no son 2. Bueno, aquí son 2, pero son cromosomas hermanos. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Miren, de manera esquemática tenemos aquí lo mismo que estábamos viendo allí. Inicia la replicación. Cada una de estas burbujitas de replicación viene de un origen de replicación y comienza a copiarse cada cadena. Después, estas cadenas
de DNA van a estar unidas por una proteína que se llama la coesina, que sería esta rayita verde que ven aquí dándole vuelta a los dos, y hasta que se van, ustedes se dan cuenta que estas burbujas de replicación se van uniendo, ¿no? Y todo esto, cuando se unen todas, quedan ya completamente copiados y van a dar lugar a las cromátidas hermanas. Entonces, esto está unido por esta coesina, que es una proteína del complejo de mantenimiento de los cromosomas. Ahora, cuando estos cromosomas se van a segregar o a separar en las células hijas, por supuesto que estas interacciones tienen que romperse. Aquí, por ejemplo, si hablamos de eventos clave, ya ocurrió la replicación de cada cadena, se copió cada cadena. Aquí tenemos la coesina y aquí el circulito que ven aquí es el cinetocoro, ¿ok? Este cinetocoro es un complejo que está unido aquí al centrómero, ¿ok? En el DNA aquí estaría esta región, sería el centrómero, y el cinetocoro es el complejo proteico que después va a interactuar con estos microtúbulos que vienen del centro organizador de microtúbulos. Estos serían los microtúbulos y es lo que va a provocar de que se jalen hacia los polos de la célula, hacia polos contrarios. Ahora, si ustedes ven durante este proceso, ¿qué pasó con la coesina? Aquí ¿Se rompieron? exactamente, se tiene que romper, se tiene que abrir. Recuerden que esto es una proteína, ¿ok? Se abre la proteína, ahorita vamos a ver un poquito con más detalle. Es una proteína que no es una sola proteína, ¿ok? Son varias proteínas que van a encircular o a circular a las moléculas, a estas cromátidas hermanas. Entonces viene y aquí quedaría de esta manera, es la forma más compactada de los cromosomas. En el momento de la segregación o de la separación a las células hijas, en ese momento es cuando más compactados están los cromosomas, y por eso mismo, como son más fáciles de ver, por ejemplo, en técnicas de citometría, de microscopía, pues muchas veces se usa esta fase mitótica para poder hacer conteos de cromosomas, por ejemplo, ver enfermedades como síndrome de Down, que tiene un mayor número de cromosomas que el normal, o para ver algunas irregularidades que tengan los cromosomas, ¿ok? Entonces, si nosotros comparamos el estado de compactación del DNA entre la interfase y la fase M, que es la mitosis, cuando se ocurre la división, ustedes verán que en la interfase, ¿cómo está el DNA? Aquí, antes de la replicación, ¿cómo está el DNA? Está mucho menos compactado, ¿ok? Y esto tiene que ocurrir para que la maquinaria de replicación pueda tener acceso a los orígenes de replicación. Si el cromosoma estuviera muy compactado, estaría muy difícil que se pudiera replicar, ¿ok? Aquí vemos después que se replica, de hecho ustedes ven ahí como si ya aumentó el número o la cantidad de DNA en la célula, y ya después en el momento de la fase M o de mitosis se encuentran los cromosomas completamente compactados, ¿ok? Entonces, viéndolo con un poquito más más a detalle. Aquí nosotros vemos cómo la coesina que habíamos visto ahorita está, si ustedes ven, circulando las dos moléculas de DNA. Acuérdense que estas dos, cada una, aquí tienen dos cadenas y aquí tienen dos cadenas, ¿ok? Esta viene de la parental con la nueva que se copió,
y esta otra igual, y durante toda una parte del proceso están unidas por esta proteína que se llama la coesina. Ahora, estas son proteínas extendidas que tienen una estructura, ¿se acuerdan que vimos el coil, ok? Que yo les explicaba que es como si yo metiera mis dedos uno dentro de los otros, y se forma un coil y está, además de esa proteína, interaccionando con otras proteínas, ¿ok? Para formar complejos multiméricos que van a juntar las dos hélices de DNA. Complejo. Ahora, además de la coesina que está uniendo a estas dos moléculas de doble cadena de DNA, también hay otra que se llama condensina, ¿ok? La condensina, si ustedes ven dónde está actuando, está uniendo o empieza a compactar, ayuda a compactar cada molécula, cada hélice hija. Si ustedes ven, aquí yo tengo esta, es una doble cadena, la parental con su hija, y la otra es la parental con su hija también. Y aquí están unidas ellas dos por la coesina. Y después entra la condensina, que lo que va a hacer es, va a unir los lazos de la misma molécula, de la doble cadena de DNA, pero del mismo cromosoma, ¿ok? Entonces, aquí ustedes están viendo durante el ciclo, aquí, en esta parte que es la metafase, cuando ya se alinean los cromosomas, ahí están actuando tanto la coesina como la condensina, es cuando está completamente condensada los cromosomas. Y aquí, cuando ustedes ven que ya va a la parte de la anafase, que es cuando comienzan estas cromátidas hermanas a separarse, ¿ok? Estas coesinas tiene que romperse para que se separe cada una de estas dos cromátidas y pueda ocurrir la segregación de ellos. Entonces, de manera general, estamos viendo aquí la mitosis, ¿ok? Tenemos aquí en la parte de la interfase el DNA descompactado. En la fase S se va a copiar cada cadena o a replicar el DNA. Y después cuando entra la fase M ya está de manera compactada. Eso lo deben tener bien claro, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos la profase, después la metafase, la anafase, la telofase y la citocinesis. Vamos a verlo un poquito más a detalle cada una de estas partes, ¿ok? Entonces, bueno, retomando, vemos los cromosomas descondensados replicándose, ¿ok? Y lo que ahorita les quería preguntar, a ver, aquí, esto que ven aquí, cuando se separan, ¿a cuántos cromosomas van a dar lugar? A 6. Exacto, ¿ok? Van a dar a 6, porque aquí lo que tenemos son las cromátidas hermanas que después se van a separar y van a ir a cada célula hija, ¿ok? Ahora, si nosotros vemos aquí en la profase, ya la envoltura nuclear se rompió y comienzan estos cromosomas, estas cromátidas hermanas que ya están compactados, comienzan a organizarse y a interaccionar ¿con quién? Con el uso mitótico que viene dado por los microtúbulos que vienen desde el centro de organización de microtúbulos hasta donde está el centrosoma, hasta donde está el cinetocoro interaccionando con el centrómero. Yo ayer les decía la importancia de que fueran divalentes. Cuando hablamos de divalentes, quiere decir que en esta molécula que tienen las dos cromátidas hermanas,
bivalente, este uso mitótico por un lado interacciona con una de ellas dos por el centrómero donde está el cinetocoro y en la otra también, por eso es bivalente, ¿ok? Y ayer veíamos cuando, por ejemplo, no hay cinetocoro, ¿qué pasaba? Que había una segregación irregular de los cromosomas. Podía haber células que no tuvieran ningún cromosoma o células que tuvieran más de la cantidad porque ya no iban a ir de manera uniforme a las células hijas. Y vimos también el caso cuando había más de un cinetocoro, ¿no? Que entonces estas cromátidas iban a ser jaladas hacia los poros, por dos lugares diferentes o tres, dependiendo del número de centrómeros que tuviera, y se iban a romper los cromosomas. Ok, aquí es importante que ustedes vean, si yo tuviera una unión monovalente, es decir, solamente el uso mitótico, estos microtúbulos interaccionaran con una de las dos cromátidas hermanas, que va a pasar cuando se divida la célula. Se van a ir estas dos cromátidas para un solo lado, ¿sí o no? Sí. ¿Ok? Y cuando es bivalente, como en este caso, vemos que se va una cromátida para un lado cuando comienzan a separarse, y ahorita vamos a ver cómo termina. Estamos en la metafase, tenemos que ver todavía la anafase y la telofase, ¿no? Antes de la citocinesis. Entonces, es importante que se den cuenta que aquí en la mitosis, la unión con el centrosoma, con el cinetocoro, va a ser bivalente, porque va a ser con cada una de las dos cromátidas hermanas que están unidas, ¿ok? Ahora, en el siguiente paso, la anafase, ya comienzan a separarse. Fíjense que ya aquí la coesina que estaba uniendo a estas dos cromátidas hermanas ya se rompió. Se tiene que romper, ¿para qué? Para que puedan irse separando, se van orientando hacia los polos. Después en la interfase ya comienza a formarse la envoltura celular y comienza el proceso de la separación o de la dando lugar a la citocinesis, cuando da lugar a las dos células hijas, cada una, ¿ok? Con una cantidad de cromosomas iguales entre ellas, que provinieron de esta división que vemos aquí arriba. ¿Ok? ¿Alguna duda de esta parte? Entonces, importantísimo, todo lo que yo les estoy explicando está aquí escrito, ¿ok? La unión bivalente asegura que los dos miembros de las cromátidas hermanas vayan a cada una de las células hijas, ¿ok? Ya veíamos, yo le decía, si hubiera sido una unión monovalente, se iría dos cromátidas hermanas hacia un solo lugar, ¿ok? Porque realmente esta unión es la que va a permitir que jale, que es como la manija, lo está jalando hacia los poros y garantice que después cada célula de hija tenga igual número de cromosomas y se mantenga en las células hijas el número de cromosomas original. ¿Ok? Profesora, yo tengo una duda. Sí. ¿Las uniones monovalentes y bivalentes se pueden dar al mismo tiempo o nada más es una u otra? A ver, realmente en los procesos normales son bivalentes en la mitosis. Ojo, después vamos a ver la meiosis cómo es, ¿ok? En la mitosis, en un proceso normal, es bivalente siempre. Ahora, cuando hay una unión monovalente, estamos en presencia ya de procesos que no son normales y que a la larga va a tener como consecuencia que haya células con un mayor número
de cromosomas y células con un menor número de cromosomas. Si esto ocurre, ya sabemos que estamos delante de o enfrente de una situación anómala. ¿Sí se entiende? ¿Quién fue Katia? Sí, profesora. ¿Ya entendiste, Katia? Recuérdense. Sí, dime. ¿Quién habló? No, ya terminé, gracias. Dime, Arturo. No. Mira, acuérdate que casi todo y muchas de estas de estas anomalías vienen incluso codificadas en el genoma, ¿ok? Recuérdate, por ejemplo, en el síndrome de Down hay un cromosoma más, ¿sí? Y esto viene, incluso es una enfermedad que es genética. Tú ves en una familia donde hay antecedentes de síndrome de Down y hay mayor probabilidad de que aparezca hay gente que no tiene síndrome de Down y después, producto de la misma edad, a veces es riesgoso cuando las mujeres ya tienen más de 40 años. Y todo esto o viene bien dado por factores genéticos o viene bien dado, Arturo, por anomalías en las proteínas que tienen que interaccionar o formar estos centros de microtúbulos organizadores que son los que van a unirse. Ahora, podría ser el caso de que uno de los cromosomas, por ejemplo, de las cromátidas hermanas, tuviera problemas con el centrómero, que hubiera mutaciones ahí en esa secuencia del centrómero donde no pudiera unirse el cinetocoro. Es decir, pueden ser diferentes factores que a la larga no es que sea al azar, no es que venga, ay no, ahora me tocó no me tocó esto. Si fuera al azar, la probabilidad de que hubiera una segregación incorrecta sería mucho más alta que la que hay normalmente. ¿Ok, Arturo? Ok. Entonces, nada más que les estoy explicando bien cómo actúa una unión monovalente y cómo actúa una unión bivalente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que en la meiosis, en la primera parte, hay una unión monovalente, pero tiene que ser así. ¿Ok? Entonces, la mitosis ya quedó clara cómo ocurre la organización y los eventos después que se replica el DNA durante la división celular. Sí, profesora. Bueno, ¿qué pasa en la meiosis? Nosotros sabemos que la meiosis es cuando se reduce de 2N a ¿cuánto? El número de cromosomas AN. a N. No. Y va a ser a partir de células diploides, va a dar lugar a células haploides. ¿Y cuáles vimos ayer que son las células haploides normalmente en nosotros, por ejemplo? Las Las células. células. Las de la reproducción sexual, ¿ok? Porque recuérdense que a la larga es N, porque cuando ocurre la fecundación, que se unen estas dos células haploides, al final me va a dar una célula diploide. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, cuando se fecunda el óvulo y el espermatozoide son haploides, tienen la mitad del número de cromosomas, pero una vez que ellas dos se unen y y ocurre la fecundación, la célula producto, el gameto ya va a tener 2N, ¿sí o no? Y a la larga, después en la diferenciación celular, pues las células somáticas todas van a ser 2N. Las que se van a mantener N van a ser las células sexuales. ¿Ok? Ahora, ¿cómo ocurre esta segregación? Para que se garantice de que a la larga
estas células sexuales sean 1N. Ok. Bueno, aquí comenzamos igual. Ok. La meiosis también, el ciclo de la meiosis también tiene fase G1, fase S y una fase G2 alargada. Y también, si ustedes ven, va a ocurrir la replicación del DNA, pero acuérdense que esta es una célula diploide, ¿ok? Después que ocurre la duplicación o la replicación, cada cromosoma tiene estas dos son cromátidas hermanas y estas dos son cromátidas hermanas. Cada una viene, ¿ok?, de una cadena parental con su cadena hija que se copió durante la replicación y la otra igual de la otra cadena que originalmente era una sola cadena de DNA. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Me lo puedo volver a repetir? ¿Sí? Ok. Originalmente, cuando ocurre la replicación, recuerden, un cromosoma es una doble cadena de DNA que está unido a proteínas, ¿no? Ayer lo vimos. Y cada región del DNA que se une a proteínas se llama cromatina. Y toda la molécula de esta doble cadena de DNA unida a proteínas es lo que llamamos cromosoma, ¿ok? Durante la replicación, por supuesto, eso es una doble molécula de DNA. Recuérdense que vimos que la replicación es semiconservativa, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando se copia, se queda en las cromátidas hermanas, se va a quedar una cadena vieja junto con la nueva que se copió. Eso y la otra cadena que inicialmente era la complementaria, la primera cuando se separaron, que fue esto que yo les expliqué aquí, ¿ok? Las dos azules inicialmente era una molécula de DNA de doble cadena. Cuando se replica se abrió y la azul sirvió de molde para que se copiara esta roja y la otra azul que inicialmente estaba unida con esta de acá dio molde, es el molde para la otra, ¿ok? Por lo tanto, de dos cadenas de DNA inicial ahora tengo 4 y cada par va a dar lugar a las cromátidas hermanas y cada uno de estos a la larga después va a ser un cromosoma. ¿Sí se entiende? Sí, ya, gracias. Sí. Bueno, entonces seguimos acá. Entonces, yo le decía que en la meiosis tiene una primera parte donde aquí va a ocurrir, ¿qué evento es este cuando ocurre entre los cromosomas homólogos este intercambio genético? ¿Cómo se llama eso? Recombinación. Combinación. Sí, pero ¿cómo se llama? Ocurre la sinapsis. Este es el crossing over, ¿ok? Ocurre la sinapsis donde va a ocurrir una recombinación homóloga y un intercambio entre estos cromosomas homólogos, ¿ok? Entonces, aquí, en esta primera fase, ahorita lo vamos a ver con más detalle, ocurre el crossing over, ya después da lugar todavía en la metafase, si ustedes ven, están unidos estas cadenas, esta parte de los cromosomas en la parte del crossing over. Y aquí, en esta parte, ¿cómo ustedes creen que sea la unión? ¿Monovalente o bivalente? Mono. Ahí sí, Bivalente. exactamente. Monovalente, porque por ejemplo, aquí donde está el cinetocoro, solamente va a interaccionar con este par de aquí y acá con este par de acá. Si fuera bivalente, imagínense ustedes, se romperían y habría una segregación al final diferente, ¿ok? En esta primera parte muy bien, es monovalente.
Ahora, en esta parte, ¿cómo sería? Bivalente. Bivalente. Bivalente, ¿ok? Porque ahí realmente lo que va a hacer es separarse estas dos para que cada una vaya a la célula. Y esto es lo que va a garantizar, si ustedes ven, aquí teníamos 4, ¿sí o no? Aquí hay 2 y aquí hay 2. Al final va a ir 1 a cada una de las células hijas. Esto lo que está garantizando es que de 2n, ¿a cuánto tiene cada uno de ellos? N. N. Es decir, de una célula diploide, al final tenemos una célula haploide. ¿Ok? Entonces, aquí viene con más detalle cada uno de los casos. Entonces, la diferencia más significativa que hay entre el ciclo mitótico y el meiótico ocurre durante la segregación. Hay una primera parte donde ustedes vieron que se va a dar lugar a la separación en una primera parte, en la anafase 1, si ustedes ven, cada una de estas dos cromosomas homólogos, que son realmente, aquí yo tengo 2, ¿ok? Y aquí tengo 2 también. Se van a separar. Si ustedes ven ahí, que ven ahí esto de verdecito. ¿Qué habíamos dicho que era lo verdecito? Las proteínas. Coesina. La coesina. Aquí también en la meiosis va a participar la coesina. Bueno, y la condensina también, pero la coesina, que acuérdense que es la que está enmarcando a las cromátidas hermanas, tiene que romperse para que se separen. Entonces, en la meiosis ocurren 2 rounds o 2 ciclos de segregación, ¿ok? Este que está aquí primero y este que está aquí segundo, ¿no? Es como si fuera separación por parte, ¿ok? Y lo importante también que durante esta primera en metafase 1 y en metafase 1, la unión es monovalente y después en la metafase 2 vimos que la unión es bivalente, ¿ok? Entonces, recuerden que aquí también, en esta parte, hay una unión extra, ¿ok? No solamente la coesina. ¿Qué unión está ocurriendo ahí? Producto del entrecruzamiento de los cromosomas homólogos que están apareados y el intercambio de información, ¿ok? Entonces, recuérdense que cuando hablamos de cromosomas homólogos, estamos hablando del cromosoma que viene del padre y del que viene de la madre. Tenemos un par de cromosomas homólogos de cada uno de los autosomas, ¿ok? Y en la primera fase ocurre esto y ya después vamos a ver que en la metafase 2, entonces cada una de estas dos que están aquí son cromátidas hermanas, ¿sí? Dentro de estas son cromátidas hermanas. ¿Por qué? Porque vinieron de la misma molécula de DNA inicialmente. Y estos dos son cromosomas homólogos. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ok? Bueno, entonces, por lo tanto, aquí hay una resistencia adicional. ¿Ok? Y esta resistencia viene dada por las proteínas, la coesina y además por el proceso de crossing over o de recombinación. Y en el segundo round de segregación es muy similar a la mitosis. Simplemente aquí lo que va a ocurrir es, tenemos la unión bivalente que va a separar a estas cromátidas hermanas a cada uno de los polos. Y después ocurre la división donde cada una de ellas se va a segregar a los 4 gametos. ¿Ok? Bueno, en el caso de los gametos son haploides, ¿ok? Cuando se fecunda, realmente
pues no son gametos, lo que se fecundan son los gametos, el gameto masculino y el gameto femenino, ¿ok? Ahora, y de ahí, cuando se ocurre la fecundación de un gameto femenino y de un gameto masculino, entonces cada uno es haploide, pero la célula resultante, la fecundada, va a ser diploide, donde va a tener, al final que vamos a tener los cromosomas homólogos, ¿no? Uno de la madre y uno del padre. ¿Sí se entiende? Sí. Bueno, ahora, aquí vamos a empezar a ver un poco cómo va ocurriendo esta compactación del DNA, esta máxima compactación para la división, cuando ocurre la división celular. Si ustedes ven, fíjense, este sería en la fase M de la mitosis. Si ven, esta es una microscopía, lo que se llama normalmente cromosoma E en fase mitótica, pero aquí ustedes ven que hay dos cromátidas hermanas, ¿ok? Esta y esta. Aquí hay una doble cadena de DNA y aquí hay otra doble cadena de DNA. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, entonces, y yo les decía ayer la importancia de la compactación. La compactación es importante. Primero, durante la mitosis para que haya una segregación correcta de los cromosomas a las células hijas, pero para que pueda acomodarse dentro del núcleo, tiene que estar compactado un número de veces ese DNA que vimos ayer, que era muy largo y que no cabría dentro del núcleo si no estuviera compactado. Ahora, los niveles de compactación, como también acaban de ver, no es igual durante la replicación que durante la mitosis. Durante la replicación vimos que el nivel de compactación se relaja, tiene que estar más relajado. Ahora, ¿cuáles son esos niveles de compactación? Miren, si ustedes ven en la interfase, que dijimos que la interfase estaba más relajado el DNA, ¿sí o no? No quiere decir que esté suelto, ¿ok? Ni quiere decir de que ande por ahí todo extendido. Él está compactado, pero en mucho menor medida que en esta fase mitótica. Y los niveles de compactación van desde las fibras de 30 nanómetros, mejor dicho, van desde fibras de 10 nanómetros hasta de 30 nanómetros. Aquí en la de 30 nanómetros, si ustedes ven, está más compactado que en la de 10. ¿Ok? En la de 10 está un poco más relajado y ustedes ven que parece un collar. ¿Sí lo ven? Estas bolitas que se ven acá del collar son, ¿qué creen ustedes que sean? Los nucleosomas. Los nucleosomas. Entonces, si ustedes están viendo la primera o el primer nivel de compactación del DNA, ¿quién se lo está dando? La unión del DNA con las histonas para formar los nucleosomas, que después se pueden ir compactando más hasta que llega esta fase de compactación y vamos a ir viendo poco a poco cómo puede ir subiendo el nivel de compactación del DNA. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar entonces con el nucleosoma. El nucleosoma, pues es esta estructura que se forma por la unión del DNA con las histonas. Ahora, ¿cómo está formado el nucleosoma? Aquí ustedes ven, a ver, esto verde, gris, ¿qué cosa sería? Las vueltas de DNA. La vuelta del DNA y adentro, ¿qué estructura están viendo aquí de proteína? Las histonas. ¿Qué estructura estamos viendo? Sí. Ah, sí. ¿Nucleosoma? No, ¿qué estructura de proteínas estamos viendo ahí? Alguien lo dijo. No,
Alfa hélices. Alfa hélice, ¿ok? Aquí estamos viendo proteínas cuya estructura fundamental o principal son alfa hélices y la estamos viendo con con 4 colores diferentes, ¿ok? Por cada color está representando a una histona diferente, ¿ok? Entonces el nucleosoma se forma por un octámero de histona, octámero, quiere decir tiene 8 que va a estar interaccionando con el DNA, como lo ven aquí. Lo que hace es que el DNA le da 1.65 vueltas a este octámero de histonas, ¿ok? Y el nucleosoma de todo esto compacta aproximadamente 6 veces al DNA. Ahora, si ustedes ven un fragmentito, aquí estamos viendo 3 nucleosomas, ¿ok? Cada uno con el octámero de histona o de histonas núcleo dentro de estas vueltas que da el DNA. Ahora, ese DNA que le está dando vuelta, está interaccionando directamente con el octámero de histona, es el DNA núcleo, ¿ok? Y ahora el DNA que va de un nucleosoma a otro, ese se le llama DNA conector, ¿ok? Si ustedes ven, el DNA núcleo tiene una longitud aproximadamente de 147 pares de base. Ojo, ahorita vamos a ver que eso es diferente dependiendo del organismo, ¿ok? Y este DNA linker o DNA conector es más pequeño y es de 20 a 60 pares de base. Ahorita vamos a ver que este DNA no anda suelto por ahí. Vamos a ver quién más participa en esta organización. Entonces, ¿cuáles son las histonas? H2A, H2B, H3 y H4. ¿Ok? Ya dijimos que es un octámero, por lo tanto va a haber 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 y 2 H4. ¿Cómo se ensamblan? Ahorita lo vamos a ver, si no da tiempo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Les queda claro la estructura del nucleosoma? Sí. Bueno, entonces, como yo les mencioné ahorita, esta longitud del DNA espaciador, conector o linker, que es el que va entre un nucleosoma y el otro, es variable, ¿ok? Ahorita yo les decía que hay de 20 a 60 pares de base, pero cada eucarionte tiene una longitud promedio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos diferentes organismos, tenemos Saccharomyces, y tenemos Drosophila, tenemos el humano. Aquí estamos viendo la longitud de el DNA que habíamos visto que es el que le da la vuelta, o el DNA núcleo. Aquí habíamos visto que tiene 147 pares de base, pero aquí estamos viendo que puede ir de 160 a 165 en Saccharomyces y en humano puede ir de 185 a 200. Es decir, hay una variación, una fluctuación en el tamaño, no es exactamente siempre el mismo tamaño. Y en cuanto al DNA linker o espaciador o conector, puede ir desde 13 a 18 pares de base y puede tener también desde 38 a 53 pares de base. Ahora, recuerden, en la célula hay fragmentos de DNA que no están empaquetados, ¿ok? En nucleosoma hay fragmentos que están más sueltos. ¿Y qué tiene que ver esto? Acuérdense que todo tiene que ver con la expresión de los genes. Ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que los genes constitutivos, qué cosa es un gen constitutivo?
Ya yo se los he dicho, ¿eh? Pero a ver si alguien lo recuerda. ¿Qué cosa es un gen? Cuando yo digo el gen se expresa constitutivamente. Ok, se lo recuerdo y anótelo. El que me pidió, el que me preguntó ayer, no me acuerdo quién fue, lo de las notas de clase, yo voy a revisar uno por uno y con mucho tiempo porque son 40, pero voy a revisar las notas de clase. Ustedes tienen que ir tomando notas de clase porque yo no puedo. Cosas que ya yo les estoy adelantando para que entiendan mejor. Si no lo anotan y se estudian nada más la clase, no lo van a ver en la clase. Exactamente, son los housekeeping. No, ajá, pero en general, ¿qué hacen? ¿Son genes que siempre se están expresando? Exactamente, son los housekeeping que siempre se están expresando y son, por eso se llaman housekeeping, mantienen la casa, son los genes que tienen que estarse expresando. ¿Para qué? Para que esas proteínas o esos RNA que van a dar lugar, por ejemplo, a los ribosomas o a proteínas que tienen que estar funcionando constantemente, se estén expresando. Y están los genes regulados. Están los constitutivos, que son estos que estamos diciendo, y están los regulados. ¿Qué quiere decir regulado? Esos genes se van a encender o apagar dependiendo del medio, ¿no? Y de la función que esté realizando la célula. Yo les decía al inicio del curso, las células todas tienen el mismo contenido genómico de DNA. Sin embargo, lo que va a diferenciar en el mismo organismo, por ejemplo, una neurona de un hepatocito o un adipocito, es la expresión, qué es lo que se está expresando en una y qué se está expresando en la otra. ¿Estamos claros? Entonces, ¿ustedes creen que un gen que tiene una expresión constitutiva tenga el mismo nivel de organización en nucleosoma que uno que se regula? No. ¿Cuál creen ustedes que esté más libre de nucleosoma? El constitutivo. Exacto, el housekeeping, el constitutivo. Entonces, por eso lo que tienen que tener claro que no todo el DNA completo está organizado de la misma manera, ¿ok? Hay fragmentos de DNA donde no va a estar empaquetado con los nucleosomas y generalmente son aquellas regiones comprometidas en la expresión génica, ¿ok? No solo en la expresión génica, sino regiones también que pueden estar comprometidas en la replicación, ¿ok? ¿Como quién? Por ejemplo, como el origen de replicación, ¿ok? Ahora, esto no quiere decir de que todos los que están en nucleosoma no se puedan expresar. Vamos a ver que en las células existen los complejos remodeladores de cromatina, que son los que van a ayudar que en un momento determinado uno de estos genes de expresión regulada se puede expresar o no. ¿Por qué? Porque tiene que quedarse libre, por lo menos la región promotora y toda la parte donde tienen que interaccionar proteínas reguladoras se tiene que quedar libre para que puedan interaccionar con el DNA. Ahora, yo les comentaba que las histonas son proteínas pequeñas. Son proteínas, bueno, en general vamos a hablar, después más adelante vamos a ver otras tipos de histona, ¿ok? Ahora, en general son 5 histonas. Ahorita habíamos dicho H2A, H2B, H3 y H4. Esas 4 están formando el nucleosoma. Ahora hay otra histona que es la H1 que se le llama histona conectora. Y es la histona que va a estar entre dos nucleosomas. Ahorita lo vamos a ver. Ok. En general, el DNA se va a enrollar en el nucleosoma alrededor de las 4 histonas que vimos. H1 no va a estar metida ahí dentro del nucleosoma. ¿Ok?
Ahora, si ustedes ven aquí, las histonas núcleos, que son la H2A, H2B, H3 y H4, tienen pesos moleculares pequeños, van desde 11.000 hasta 14.000. Y la histona conectora o linker, que es H1, también es una proteína pequeña, un poquito más grande, pero también es pequeña. Ahora, fíjense, ¿qué características tienen? Si ustedes ven el porciento de lisina y arginina, ¿qué tipo de aminoácidos son lisina y arginina? Básicos. Básicos, ¿ok? Porque tienen una cadena lateral que tiene un grupo amino, ¿ok? Que puede estar protonado en el caso de pH neutro, que es generalmente el pH celular cerca de 7, esa cadena lateral va a estar en forma de NH3, va a estar protonada, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a tener una carga positiva. Y si tiene una carga positiva, tiene un hidrógeno, ¿qué puede hacer ese grupo amino? O el grupo guanidino en el caso de la arginina. ¿Por qué cosa decimos que es básico? Porque puede donar un protón. Porque puede aceptar un protón, ¿ok? Si fuera donar, como tú me decías, el protón, estos son los ácidos, ¿ok? Entonces, ahora, ese grupo de la arginina, de la cadena lateral de la arginina y de la lisina, le va a dar estos residuos de aminoácidos, acuérdense que son residuos porque ya están en la proteína, le va a dar esta característica básica, ¿ok? Por lo tanto, las histonas, esto que está aquí, tienen que tenerlo clarísimo. Las histonas tienen diferentes dominios, ¿sí se acuerdan? ¿Qué cosa era un dominio? ¿Sí? Tiene un dominio de plegamiento y tiene una cola que, si ustedes ven, no tiene una organización muy determinada, una estructura muy determinada. Aminoterminal, la cola aminoterminal va a estar constituida o va a ser muy rica, esta colita, en residuos básicos, los que vimos ahorita. Estos residuos básicos están muy concentrados en esta cola. ¿Para qué ustedes creen que esos residuos? Ok, recuerden, yo le dije, acuérdense que los aminoácidos son anfotéricos, ¿sí? Porque son porque pueden ser ácidos o pueden ser bases. Cuando en el caso de la pH fisiológico, que está la cadena lateral, está NH3, ¿qué carga tiene? Cuando está protonado el grupo amino, ¿qué carga tiene? Positiva. Positiva. ¿Con quién ustedes creen que interacciona esta carga positiva? Con la carga negativa del DNA. Exactamente. ¿Ok? Con la carga negativa, independientemente de otro tipo de interacciones que tiene el cuerpo de la histona con el DNA que lo enrolla, que eso también lo vamos a ver. Pero, entonces, esto lo que permite es que esa histona esas cargas positivas, si ustedes ven aquí, en este esquemita, aquí, estas hebritas que no están organizadas, ¿quiénes ustedes creen que sean? Pues las colas amino terminal de las histonas, ¿estamos claros? Fíjense, la histona, ustedes ven, acuérdense, las alfa hélices se pueden esquematizar de esta manera o la van a ver esquematizadas de esta manera que está aquí, ¿ok? Entonces,
Cuando ellas se acomodan, ustedes ven que hay como unos pelitos que son las colas aminoterminales que son ricas en residuos de aminoácidos básicos y que van a estar más sueltas. Ahorita vamos a ver exactamente cómo interacciona todo esto con el DNA. Ahora, importante, cómo se acomodan estas histonas en el nucleosoma. Aquí vemos un dímero, ¿ok? Un dímero de H2A y de H2B, si ustedes ven es el mismo color de aquí arriba. Y aquí vemos un tetrámero de H3 y H4. ¿Qué quiere decir? Que cuando ellos se acomodan en el nucleosoma, se acomodan dos dímeros. ¿Por qué? Porque van a ver que no llega un tetrámero ni llega suelta una histona, después llega la otra, no. Cuando ellos se acomodan o se unen, van a llegar dos dímeros de H2A, H2B y un tetrámero de H3, H4. ¿Ok? ¿Qué tipo de estructura es esta? En los niveles estructurales de las proteínas, ¿qué tipo de estructura es esta? Cuaternaria. Cuaternaria. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo se ensamblan? Aquí, como yo les decía, ustedes ven, aquí tenemos, estos son monómeros que a la larga, dos monómeros de acá y dos monómeros de acá van a interaccionar para dar el tetrámero, ¿sí? Si ven aquí lo que les comentaba, estas son las colas, las ven acá, de cada uno de los monómeros de H3, H4, las colas aminoterminales, ¿sí las ven, verdad? En el caso de H2A, H2B, dijimos que entraban dos dímeros, ¿sí o no? Se entra, primero se tienen que acomodar como dímeros y si ustedes ven, aquí también están las colas aminoterminales. Entonces, ¿quién entra primero? El tetrámero de H3H4. Están viendo cómo quedan las colitas hacia afuera, ¿sí lo ven? Y una vez que se acomoda ese tetrámero, van a entrar entonces los dos dímeros, ¿ok? De H2A y H2B. Y si ustedes ven, las colitas también quedan hacia afuera. ¿Sí se entiende? ¿Por qué se sabe que esas colitas quedan sueltas? Por ejemplo, por experimentos en el laboratorio se ha visto que hay proteasas que van a actuar sobre la cola aminoterminal de estas histonas, ¿ok? Y cuando se tratan con proteasa y después se analizan en geles, se ha visto que se pierden estas colas. Esta es otra manera de representar las histonas que vamos a ver mucho en lo adelante, donde estamos representando con diferentes colores a cada una de ellas, ¿ok? Si ustedes ven, H2A y H2B son estas dos que están acá, y H3, H4. Y aquí tenemos en gris el DNA, y aquí tenemos las colitas. Cuando se tratan con proteasa, estas colas, recuérdense que las proteasas son enzimas que van a cortar o van a romper los enlaces peptídicos y dependiendo de la especificidad hay diferentes tipos de proteasa. Hay proteasas, por ejemplo, que van a cortar específicamente en regiones en donde hay residuos muy básicos. Si una proteasa que corta específicamente después de aminoácidos cargados positivamente, pues cuando se corta, pues lo que me va a liberar son precisamente donde están los aminoácidos básicos. Ahora, estas colas van a tener funciones fundamentales. Una, ya vimos que tienen carga positiva que puede interaccionar con estas cargas negativas, ¿ok? Pero estas colas precisamente
si se acuerdan las modificaciones post-traduccionales de las proteínas que vimos. ¿Cuáles eran esas modificaciones? Fosforilación, glucosilaciones. Ok. Acetilaciones. Acetilaciones y metilaciones. Ahora, también vimos que estas modificaciones eran súper importantes para la función de las proteínas. Por ejemplo, muchas proteínas, si no están modificadas traduccionalmente, no van a interaccionar con otras proteínas o no van a interaccionar con el DNA, etcétera. ¿Por qué? Porque estas modificaciones a la larga van a cambiar la carga, ¿ok? Por ejemplo, yo le voy a hacer una pregunta y después en la clase que viene vamos a verlo con mucho más detalle. Alguien que piense, las fosforilaciones, ¿qué carga, los grupos fosforilos, qué carga tienen? Negativa. Ok, entonces, si las residuos de, digamos, esa colas aminos terminales se fosforilaran, ¿qué pasaba con la carga de la histona de esa parte? Se repele ¿Con quién? con el DNA. Ok. Primero se repele con el DNA y disminuye la carga positiva de la cola amino terminal, ¿no? ¿Quién me está hablando que lo está haciendo muy bien? Stephanie. Entonces, si se repelen, Stephanie, ¿cómo sería entonces la fortaleza de unión entre el DNA y las histonas ahí en el nucleosoma? Pues disminuiría, ¿no? La estabilidad. Disminuye, exactamente. Entonces, esa región yo te podría preguntar, y fíjense que una respuesta va llevando a la otra. ¿Sería más propensa esa región a expresarse o a no expresarse? A expresarse. A expresarse. ¿Por qué? Porque la interacción de la histona con el DNA disminuye y por lo tanto es más laxa y por lo tanto es más fácil o es mejor para la hora de expresarse esa región. ¿Por qué? Porque ahí se requiere que vengan otras proteínas e interaccionen para que se exprese. Entonces, esto es un ejemplo clásico, muy bien Stephanie, de que cómo estas modificaciones pueden alterar la expresión de los genes, las modificaciones en las histonas. ¿Queda claro? Sí. Sí, Es lo mismo que pasa con la metilación en las No, no es regiones lo mismo la metilación que carga da. digo, parecido, ¿no? Ok. ¿La metilación de quién? Acuérdense que la metilación puede ocurrir en el DNA o puede ocurrir en las histonas. ¿Ok? Vamos a ver más adelante qué consecuencia trae la metilación del DNA, que es diferente. En el caso de las histonas, las metilaciones, ¿qué carga meten generalmente? La, ¿eh? No mete carga, ¿ok? Pero hasta cierto punto que cómo es las propiedades de los grupos metilo. Pero ¿cómo es? Si no, si no tiene carga, Arturo. Son muy hidrofóbicos los grupos metilo, exactamente. Entonces, cuando tú le pones un grupo hidrofóbico a una proteína que está cargada positivamente, lo que va a hacer es, en este caso, en la mayoría de los casos, porque recuérdense que no vamos
a generalizar, ¿ok? Hay histonas que se metilan, que están implicadas en proceso de expresión, pero generalmente estas características de los grupos metilos, después vamos a ver específicamente más adelante, aquí tenemos, hacen que yo me adelante en lo que vamos a ver, pero a ver dónde está. Aquí, por ejemplo, fíjense toda la diapositiva que me tuve que adelantar. Les puse el caso de la fosforilación como un ejemplo. Mi idea no era llegar a esta. Aquí tenemos las metiltransferasas, ¿ok? Estas metiltransferasas lo que van a hacer, mire dónde se va a metilar. Entonces, se metila este grupo cargado positivamente de la cadena lateral, ¿ok? ¿Esto realmente influye en la carga? No, como estamos viendo ahorita, ¿no? Es muy hidrofóbico. Realmente la carga no la está. Generalmente, cuando ocurren estas metilaciones, esta característica del grupo metilo, que se puede metilar 1, 2 o 3, dependiendo si ven aquí NH2 metilo, NH metilo 2 o NH, lo que va a hacer es hacer más fuerte todavía la interacción de esta carga positiva con el DNA. Y eso, desde el punto de vista de expresión, ¿ustedes creen que favorezca o impida? Que impida. ¿Ok? Lo que va... Ay, ya terminé. Bueno, así van viendo todo lo que les falta por ver todavía en esta unidad. Iban por aquí, ¿verdad? Por aquí. Iban por aquí por las modificaciones. Entonces, dependiendo de esas modificaciones, se va a propiciar o a entorpecer la expresión de genes en específico. Y esta también va a ser una forma de regulación. Ahora, yo le decía, las metilaciones, ¿quién me preguntaba ahorita? ¿Quién fue el que me preguntó? Bueno, Yo. ¿cómo? Javier. Es que tú me... ¿Quién? Javier. Javier, ¿verdad? Javier siempre hay que preguntar. Pero está muy bien, Javier, que preguntes. Entonces, estas metilaciones, aunque de manera general se asocian con silenciamiento, cuando hablamos de silenciamiento es que no se está expresando un gen determinado, se ha visto que hay metilaciones de residuos específicos que ayudan a la expresión. Esta colita amino terminal, como van a ver más adelante acá, ya me estoy yendo otra vez hacia muy adelante. Aquí, miren, tienen diferentes residuos, ¿ok? Aquí están las serinas, hay treoninas y argininas que pueden sufrir un tipo de modificación. Por ejemplo, la serina, recuérdense, eso está en la clase de proteínas, donde vimos las cadenas laterales que pueden sufrir estas modificaciones post-traduccionales, ¿ok? Y vamos a ver cada uno de estas histonas cómo pueden modificarse y qué consecuencias puede traer. Y lo que se ha visto, por ejemplo, la metilación, dependiendo del residuo, aunque de manera general se asocia con silenciamiento, hay casos específicos donde se ha visto que la metilación de residuos específicos ayudan a la expresión. Por eso no hay que ser absoluto, ¿ok? ¿Sí entienden a lo que me refiero, Javier? Sí, maestra. Sí, bueno, sí tengo más o menos una idea. De todas maneras, eso lo vamos a profundizar más adelante. No quiero que se me estén adelantando, pero para que tengas una idea. Ahora, entonces, habíamos visto aquí ya cómo ocurren estas o cómo pueden modificarse estas colas amino terminal de las histonas, ¿ok? Después vamos a ver mañana
esta parte que está muy bonita, cómo no se acomodan al azar dentro de el DNA núcleo, ¿ok? Y esto tiene que ver con las interacciones que se establecen con el DNA y, ojo, estas interacciones van a ser por el surco menor. Ok, recuérdense que el surco menor no tiene ese código de interacción, ¿ok? Y generalmente va a ser regiones. Si ustedes ven esta interacción de la histona con el DNA, ¿qué le provoca el DNA? ¿Ustedes creen que el DNA se dobló así porque quiso? No, el doblez o esta forma o circular del DNA va a venir dado precisamente por estas interacciones que establecen las histonas con el DNA. Y aquí volvemos a ver, miren qué bonito, aquí están las colas, cada una con el color correspondiente, aminoterminales de las histonas que están formando el octámero, ¿ok? Nos quedamos aquí. ¿Alguna duda?